Hola, bienvenidos. Soy Álvaro Ramos, fisioterapeuta de Recovery Clinic. Hoy vamos a hablar sobre la carrera o el running y su prevención de lesiones. Un tema bastante frecuente que en los últimos años está creciendo muchísimo y por tanto la incidencia de sus lesiones. ¿No? La verdad, la gran mayoría se focalizan en la rodilla, tienen en torno a un 30%, seguidas del tobillo y pie un 25%, tibia un 16% y otras estructuras. ¿Vale? El tejido que más nos solemos encontrar dañado en corredores suele ser el tejido tendinoso, ¿vale? Tendinopatías de la pata de ganso, inserción de la tibia, tendinopatías del tríceps sural, gemelo isóleo o tendinopatías del tendón isquiotibial, seguidos del tejido muscular, como pueden ser roturas de esa cadena posterior, y luego tenemos articulaciones y ligamentos en cuanto a lesiones más frecuentes. Vamos a hablar un poquito de una anatomía muy básica, ¿vale? Para que entendamos, cuando hablemos de biomecánica y las fases de la carrera, que entendamos un poquito cómo trabajan los grupos musculares. A nivel anterior, en la cadera tendríamos flexores de cadera que me llevan la cadera hacia flexión, son psoas, recto anterior, TCL principalmente, cuádriceps que nos ayuda a la extensión de la rodilla y tibial anterior que nos ayuda principalmente a la flexión dorsal del tobillo. Cara interna tendríamos los aductores, cara posterior a destacar musculatura glútea que me lleva la cadera hacia la extensión, musculatura isquiotibial para la flexión de la rodilla y musculatura del tríceps sural, del gemelo y del sóleo que me ayudan a esa flexión plantar del tobillo. Vamos a hablar de la biomecánica de la carrera porque es fundamental conocer qué ocurre en nuestro organismo cada vez que nosotros realizamos una actividad o dependiendo en la fase de la marcha de la carrera en la que estemos, qué grupos musculares actúan, cómo actúan y por qué actúan de esa manera. Empezaremos con la primera transición en la cual pasaremos del apoyo del calcáneo, del talón, ante la postura media, en la cual el pie comenzará a flexionar y a pronar. Es una fase fundamental para la absorción de la carga. El gemelo y el sóleo trabajan en excéntrico para frenar esta posición de flexión del pie. Isquiotibiales y aductores trabajan en excéntrico para estabilizar la rodilla y fundamental también la activación del glúteo desde posterior y desde lateral para frenar o para absorber la carga en cuanto a este apoyo. Hablaremos después en la parte de patologías cuando tenemos un déficit de alguno de estos grupos musculares en la fase de apoyo de carga, de absorción de esa carga, qué es lo que nos puede ocurrir. La siguiente fase pasaremos del apoyo en la posición media hasta el inicio del despegue, en la cual nos encontraremos una pronación máxima del pie, una flexión máxima del pie. Comenzaremos con la activación de ese tibial anterior para anteriorizar toda la parte de la espinilla. Isquiotibiales y aductores siguen trabajando en excéntrico de manera estabilizadora y glúteo de la misma manera en su fase concéntrica para estabilizar arriba desde pelvis. Tercera transición en la cual pasaremos ya al despegue. Tenemos una inhibición del tibial anterior, ¿vale? Para que no nos tropecemos y dejar la caída del pie. Gemelo y sóleo hacen una fuerza en concéntrico para mantener el pie rígido y propulsarnos contra el suelo. Isquiotibiales inician su fase concéntrica para flexión de la rodilla y aquí nos vamos a encontrar una posición en la cual toda nuestra cadena anterior parte de una pretensión máxima, ¿vale? Cuando vamos a iniciar el despegue tenemos una máxima tensión del psoas, que es el que va a arrancar para flexionar la cadera, y tenemos una pretensión máxima también de todo ese complejo tobillo y pie a nivel anterior que nos puede ocasionar algunos problemas si tenemos un déficit en movilidad. A nivel ya de la fase de vuelo, en la cual esa activación del psoas nos flexiona la cadera, partimos con una activación del tibial anterior para llevarnos el tobillo hacia arriba
¿verdad? Y nos encontraríamos la pierna en esta posición para acabar en el aterrizaje. Aquí nos encontramos todo lo contrario que en la previa, una máxima tensión de la cadena posterior, ¿vale? En el momento que el isquio ha pasado de su fase concéntrica a su fase excéntrica, ¿vale? El apoyo del pie se va a dar con una pretensión máxima de esa cadena posterior, lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado y vigilarlo porque es posible causa de patología o de recidiva de patología, lo cual vamos a hablar también después, vamos a valorar con unos pequeños test. Con todo esto de la técnica os quiero explicar un poco cómo funciona nuestro organismo, pero realmente también he de deciros que no existe una técnica perfecta, lo siento. Sí que es verdad que los libros hablan de unas técnicas más eficaces, con más prevención de lesiones, pero hay un largo abanico sobre las mismas en las cuales solamente los extremos son los que van a estar fuera de la eficacia y fuera de una técnica que no sea lesiva, por así decirlo. Imaginemos lo que siempre se ha dicho, el correr, el talonear, apoyar con el medio pie, apoyar con la punta. Ninguna de las tres es más eficaz que la otra, pero sí es verdad que los extremos de todo este amplio espectro, digamos que es lo que sí que sería lesivo. Una persona que talonea demasiado, una persona que corre en punta demasiado, puede ser lesivo, puede ser poco eficaz, pero hay que individualizar muchísimo cada técnica, cada individuo, cada corredor. Por eso se sobreabusa mucho de cambiar técnicas de carrera cuando realmente cada individuo adapta la carrera a cómo él está funcionando. Si es para un corredor amateur en el cual no tiene un grave riesgo de lesión, tampoco hay que cambiársela, simplemente habría que potenciar X grupos musculares o inhibir otros, valorarlo. Y si es verdad que es para alto rendimiento, ya lo pondríamos en manos de profesionales de alto rendimiento. Frecuentes que nos encontramos en la carrera, principalmente muy famoso, ¿no? el valgo de rodilla, en el cual cuando nosotros en la fase de absorción de la carga apoyamos, nuestra rodilla se vence hacia interno, ¿vale? Esto puede ser tanto por un déficit de la musculatura del tibial posterior, un músculo del que tampoco hemos hablado muchísimo, es un músculo que me mantiene la caída del arco plantar. ¿Qué ocurre si yo no tengo una buena gestión de la carga o mi musculatura no es capaz de gestionar toda esa carga correctamente? Va a caer, el arco plantar cae, rodilla hacia interno, esto nos puede derivar en tendinopatías de pata de ganso. Bueno, hablaban también de artrosis o condropatías, pero es un tema que realmente no está tan relacionado con la carrera, ya hablaremos de ello. Y del glúteo medio también, ¿vale? Músculo estabilizador que me estabiliza desde pelvis, si no me estabiliza bien la pelvis, cae mi miembro inferior hacia la línea media, ¿vale? Y produciría ese valgo de rodilla. Otro error frecuente que tendríamos sería una cadena, un apoyo anteriorizado respecto a nuestra pelvis. Cuando nosotros damos la zancada, aquí tendríamos nuestra pelvis, cuando va a caer en extensión, si el calcáneo cae de una posición muy adelantada respecto a mi pelvis, partimos de una pretensión máxima de la musculatura isquiotibial y toda esa cadena posterior, en la cual necesitaría que esa musculatura estuviese preparada excéntricamente muy bien para poder gestionarlo. Entonces, sí es verdad que si se aleja bastante de nuestra pelvis puede ser también lesivo. Otro error frecuente sería el sobrepaso, ¿vale? El tema de la cadencia, algo que es lo primero que muchos profesionales cambiamos. Es cuando nosotros realizamos muchos pasos por minuto y realmente podríamos realizar menos. Esto habría que valorarlo porque cuantos más pasos haga, mayor impacto. Pero si yo no tengo una buena gestión de ese impacto, mejor realizarlo así, ¿no? Entonces, lo ideal sería trabajar sobre la absorción de la carga, que la carga se pueda gestionar bien dentro de la técnica de la carrera y de ahí ya meter un cambio en la cadencia, ¿vale? Reducir ese número de pasos y, por tanto, reducir ese número de impactos por minuto. Más fallos frecuentes, problemas de core y brazada. Cuando nosotros estamos corriendo, si no mantenemos nuestra pelvis alineada, nuestro core activado y metemos demasiada rotación, por ejemplo, en la brazada, es verdad que vamos a comprometer después a la patada y al apoyo cuando vayamos a seguir corriendo. Obviamente todo esto ya cambia mucho de medios fondistas, velocistas, fondistas, ¿vale? Dependiendo de la distancia que estemos corriendo, vamos a tener, por así decirlo, que
valorar más unas cosas u otras. Más errores frecuentes que nos encontramos a la hora de la pisada, cosas que tenemos que ver también a la hora de valorar la técnica, es si nuestros pies se juntan mucho a la línea media, ¿vale? Digamos que que el pie cae demasiado sobre la línea media y no hay una distancia en la cual, sí es verdad que se tienen que solapar, no tenemos que correr así, pero tampoco tendríamos que correr de esta manera. ¿Por qué? Porque meteríamos de nuevo muchísima carga a ese componente interno, a ese compartimento interno de la rodilla. Si yo cada vez que corro caigo sobre línea media, podríamos meternos en un valgo y encontrarnos el error del que hemos hablado en primera línea, el del valgo de rodilla. También errores sobre psoas y TFL, cuando nosotros tenemos un déficit de nuestra musculatura flexora de ese psoas, ¿no? La verdad que ahora también nos encontramos bastante ese acortamiento por las posiciones prolongadas en sedentarismo. Ese psoas no está tan acostumbrado a esa contracción desde una posición de tanta tensión en cadena anterior. Cuando yo voy a despegar mi pierna hacia nivel anterior para la fase de despegue, ese psoas, cuando no tiene muchísima fuerza, requiere la activación del TFL. El TFL es un músculo que va por lateral y nos ayuda también a la rotación de cadera. ¿Qué ocurre? Que si yo inicio el vuelo no de una manera recta, que sería con el psoas, ¿vale?, sino con una rotación de cadera, cuando yo vaya a caer ya voy a tener un eje que no es el que a mí me está gustando. Voy a partir desde una rotación en la cual voy a necesitar otros grupos musculares y mayores fuerzas para poder estabilizar ese impacto. Vamos a hablar de unos test que utilizamos en fisioterapia y en gente de ciencias de la actividad física y del deporte para valorar diferentes grupos musculares y cómo actúan, ¿vale?, en situaciones similares a las que nos podemos encontrar en el running o en la carrera. Vamos a empezar con el overhead squat o single leg squat, en el cual vamos a realizar una sentadilla, ¿vale?, con las manos hacia arriba. Aquí, ¿qué vamos a valorar? Vamos a valorar el valgo de nuestras rodillas. En este caso no lo hay, pero si yo introduzco, por ejemplo, ahora el single leg squat, que es con una sola pierna realizar una sentadilla, bajo y se me mete hacia valgo. ¿Qué indica esto? Puede ser tanto un problema de tibial posterior, glúteo medio, problema de valgo de rodilla que posiblemente nos encontremos en carrera. Cuando nosotros vayamos a realizar la fase de apoyo, no tenemos la fuerza suficiente, mi rodilla se mete hacia adentro. Test realizado correctamente, test que mantiene alineación, tobillo, rodilla y cadera, ¿vale? Single leg squat o overhead squat. Siguiente test, también va a valorar la estabilidad del complejo tobillo, rodilla y cadera, en el cual tenemos dos opciones, el E-Balance Test o el Start Balance Test, en el cual vamos a situarnos pierna coja. En el E-Balance vamos a marcar una Y, 3 puntos, valoraremos cómo actúa mi miembro de apoyo. En el Start Balance Start valoraremos puntos como si fuese una estrella o un reloj y valoraré mi cadera, rodilla y tobillo, si tenemos una caída del arco plantar, si no, si tenemos un valgo de rodilla, etc. Siguiente, Single Leg Hop Test, salto monopodal y valorar cómo nos reaccionaríamos al impacto, ¿vale? Realizamos una caída y valoramos rodilla, tobillo, cadera, cómo reacciona al impacto. Si yo realizo un salto mayor, no tengo una buena absorción de la carga, lo que va a pasar con mi organismo, que se me meta hacia valgo, que se me abra la rodilla, que suba mi pelvis, ¿vale? Y valoraríamos dentro de los grupos musculares de los que hemos hablado antes en cada fase donde tendríamos el problema. Siguiente test para valorar activación concéntrica de gemelo, en el cual es fundamental en esa fase de despegue, en la cual requiere una activación muy rápida de ese tríceps sural, de ese gemelo isósceles, para despegar nuestra pierna hacia anterior. Realizaremos con una cadencia de 1 segundo, ¿vale?, contracciones concéntricas de nuestro gemelo, ¿vale?, durante 1 minuto. ¿Qué vamos a valorar aquí? El aguante que tiene esa fase concéntrica del gemelo y si realmente comienza a fallarnos uno de los dos pies cuando llevamos varias series repetidas de este ejercicio. Test para valorar la activación de psoas versus
tensor de la fascia lata, a ver si el psoas es capaz de partir con una fuerza importante o no para esa fase de despegue y adelantar nuestra pierna. Aunque este no sea el ángulo, este test está completamente validado y podríamos trabajar con él. Luego lo haremos en el ángulo de carrera. Haremos contracciones concéntricas de ese psoas, de ese flexor de cadera contra resistencia, ¿vale? Para agotarlo. Una vez que hayamos hecho X repeticiones, valoramos. Si yo flexiono y mi pie y rodilla están rectos, mi psoas es verdad que puede trabajar bien. Si yo flexiono y tengo una rotación externa de mi pie, digamos que el psoas necesita activación del tensor de la fascia lata que está traccionando hacia externo. ¿Qué ocurre si yo no tengo un psoas importante y requiero de mi TFL a menudo? Tengo demasiada tracción sobre la inserción distal. El tensor de la fascia lata es un músculo muy pequeño con un fibrocartílago muy largo. Si requiero mucha activación suya, tracciona de la tibia. Es la famosa cintilla del corredor o síndrome del corredor que nos hemos encontrado mucho. De pie lo podríamos realizar de esta manera, ¿vale? Valorar el test haciendo repeticiones de activación del psoas y fijarnos en una, a ver si el pie sale rotado hacia externo, ¿vale? Si mi cadera sale desde aquí o si la activación del psoas sigue manteniéndose correcta, ¿vale? Siguiente y último test del que vamos a hablar, test para valorar la cadena posterior y su activación, ¿vale? Con cadena posterior me refiero a isquiotibiales, gemelos, etc. Mantendremos el apoyo en una pared, ¿vale? Lo realizaremos de manera monopodal para valorar un lado versus el contralateral, ¿vale? Apoyamos pelvis y escápulas y vamos a intentar despegarnos sin el uso de nuestro cuello y cabeza, ¿vale? Manos adelante y me levanto. Me parece muy fácil, adelanto todavía más mi pie, ¿vale? Intento levantarme desde esta posición y me cuesta mucho más porque requiero mayor activación. Valoraremos un pie versus el contralateral y veremos si tengo algún déficit o no. Con esto os quiero contar, todos los test de los que hemos hablado no valen nada de manera aislada, ¿vale? Todo se tiene que ver con más pruebas complementarias, más test ortopédicos en manos de un profesional, ¿vale? Pero sí es verdad que os pueden guiar un poquito de cara al decir, anda, pues mira, quizás ese dolor que tengo es debido a esto, voy a ir a un fisio o a un técnico especializado en esto que nos ayude, ¿vale? En cuanto a patologías frecuentes, bueno, principales, cintilla del corredor, de la que ya hemos hablado porque ocurre con el tema del psoas y del tensor, es una de las principales causas, ¿vale? Toda la parte de tendinopatías de la pata de ganso, principalmente por ese valgo repetido o esa bursitis que está friccionando continuamente por ese valgo repetido, principalmente es por la absorción de la carga en la fase de apoyo. Artrosis y condropatías. Realmente no existen datos de que se asemejen al tema de la carrera, ¿no? Que se asocien a la carrera, principalmente porque en sedentarios hablaríamos de un 10,6% de incidencia en cuanto a artrosis de cadera. En alto rendimiento sí que lo supera y son 13, pero en corredores que son amateur baja del 4%, estamos en un 3,6%. Entonces realmente no está asociado al impacto repetido, sino quizás a un sedentarismo. Pero bueno, hablaremos en otro vídeo de artrosis y condropatía. Más patologías típicas, periostitis, ¿no? Esa inflamación del periósteo de la tibia. De la misma manera es por un problema en la gestión de la carga, ¿vale? Podríamos potenciarlo con ejercicios de tibial anterior, etc. Podríamos darle mucho apoyo y soporte, pero realmente tenemos que valorar qué es lo que está produciendo todo este problema. Y con esto me despido, chicos. Hablaremos en otro vídeo más avanzado sobre técnicas de tratamiento, ejercicios en cuanto a cada patología que tenemos en el running y en la carrera. Cualquier duda nos escribís a nuestro canal y nada, un placer. Hasta la próxima.